Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Qué privilegio una vez más poder compartir con ustedes a través de este canal las verdades de la palabra de nuestro Dios. Deseamos de todo corazón con mi esposa Pili que se encuentren súper bien y que la paz de nuestro Dios continúa guardando sus corazones y sus pensamientos en la persona de Jesús. Así que te animo para que oremos juntos y para que nuestro Dios y Padre nos enseñe por su palabra. Amado Padre y Rey Celestial, queremos agradecerte por esta mañana de domingo. Gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros en este mes que ya está muy próximo a terminar. Gracias porque hemos visto todos los días tu fidelidad, hemos experimentado ese cuidado de cada uno de nosotros y de cada miembro de nuestras familias. Oro para que esa palabra tuya, Señor, se aloje en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu la convierta en vida para nosotros y podamos vivirla, valga la redundancia, en nuestra cotidianidad. Gracias por estos medios que nos concedes utilizar para que tu verdad siga corriendo como ríos de agua viva y siga alimentando el espíritu de todos como lo hace con el mío. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, quisiera comenzar el tiempo de hoy preguntándote, no sé si has tenido alguna vez un familiar, un pariente, o tú que me estás escuchando, tal vez estuviste alguna vez prestando el servicio militar en calidad obviamente de soldado. Saben que cuando yo tuve esa experiencia y cuando yo estuve haciendo la carrera militar, lo que hacía a diario era permanentemente escribir cartas de ánimo para mis padres, para mi Pili, la que hoy es mi esposa, diciéndole que todo estaba bien, diciéndole cómo iba mi evolución o mi tiempo en la milicia, cómo iba recibiendo la instrucción militar y cómo cada uno de los elementos que día a día recibía de la instrucción, tanto teórica como en prácticas, pues obviamente estaba formando en mí lo que necesitaba. Pero también no siempre había noticias positivas, a veces había noticias no tan buenas, cuando éramos acuartelados, por ejemplo, por la razón que fuera. Y en aquella época recuerdo tanto que fue cuando se sucedió lo de la toma del Palacio de Justicia, tal vez recuerden ese episodio, hace ya bastantes años, y donde todos fuimos acuartelados por un tiempo ilimitado. Desde luego para mi futura esposa, porque en ese tiempo era mi novia Pili, y para mi familia, para mis padres, fueron momentos difíciles, momentos donde yo les explicaba que no tuvieran miedo, que yo estaba bien y que esto iba a pasar pronto. Saben que cuando leemos las escrituras y en particular las cartas que el apóstol Pablo escribió, especialmente a los creyentes de Filipos, vemos que es una carta dirigida a un grupo de personas que está sufriendo una dura persecución, que están sufriendo las pruebas, y también saben que Pablo en su humanidad estaba también sufriendo el rigor de las pruebas. Pablo entonces escribió esta carta a los filipenses diciéndoles que aunque había mucho sufrimiento y aunque su vida estaba en vilo, Pablo les escribió abierta y directamente entre líneas que tal vez su vida corría peligro y era muy probable que incluso llegara a morir. Y en medio de todas estas cosas y de palabras consoladoras, Pablo desde la prisión le dice a los creyentes de Filipos: alégrense siempre en el Señor. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y luego suena como cuando una madre, como cuando un padre le dice a uno: quiero reafirmar lo que te estoy diciendo para que confíes. Dice: les digo nuevamente, alégrense en el Señor. Y viendo el contexto de la que se estaba hablando a ustedes, o ustedes conociendo el contexto de cómo fue el ministerio del apóstol Pablo, uno puede preguntarse: ¿qué es eso de alegrarse en el Señor? ¿Cómo hacía Pablo en las condiciones en las cuales se encontraba para decirle a los lectores de su carta y decirnos hoy a nosotros: alégrense en el Señor? Seamos honestos. Si nosotros estamos en situaciones realmente apremiantes, muy difíciles, me refiero por ejemplo al diagnóstico de una grave enfermedad,
en nosotros o en cualquier miembro de nuestras familias? ¿O qué tal si llega un momento de crisis en el cual perdemos el trabajo, el empleo y nos quedamos, como decimos popularmente, con los brazos cruzados? Saben que yo experimenté eso, y justo para una Navidad, era la víspera de Navidad y trabajaba en una compañía de soporte técnico y esperaba, como muchos, desde luego, al finalizar el año, no solamente la parte del salario, sino la prima de diciembre que llega como parte de la ley, es decir, como parte de un contrato que uno suscribe, lo que se llaman las prestaciones de ley, y también el periodo de vacaciones, es decir, llegaban todas esas cosas simultáneamente. Y en ese tiempo recuerdo que Santi y Mari estaban muy pequeñitos y yo ya había hecho muchos planes con Pili de esos recursos que iban a llegar producto de las cosas que acabo de mencionar. Pero justo en ese momento la empresa cae en una quiebra económica y nosotros nos quedamos literalmente sin nada, no solamente sin el empleo, todos los casi 100 técnicos, ingenieros de soporte que trabajábamos allí, sino todo el personal de recursos humanos y demás. Todos quedamos, entre comillas, a la deriva, algo o bastante decepcionados, debo decirlo, porque no teníamos los recursos para poder pasar una buena Navidad y lo que tenía planeado con mi esposa. Sin embargo, Dios, como siempre obrando, hizo cosas maravillosas que en ese momento no voy a comentar, pero donde pasamos una Navidad en familia, teniendo las cosas suficientes y recibiendo de Dios y de su mano, como todos estos años lo hemos recibido, su gracia y misericordia y su provisión. Y volviendo al texto de Pablo, a mí me maravillan las palabras que dirige a los creyentes de Filipos. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense en el Señor. Y recuerden que el apóstol Pablo estaba en prisión, no porque hubiese cometido delito alguno, sino por estar predicando a Cristo y a Él crucificado, como lo dice en varias de sus epístolas. Y no era la primera vez que Pablo se alegraba y se gozaba aún en momentos de prueba y de dificultad. Hoy quisiera que tú y yo nos enfoquemos en un pasaje que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Ubícate ahí, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a examinar juntos los versículos 16 al 26. Por si acaso te recuerdo que voy a leerlo, el pasaje, en la versión Palabra de Dios para Todos. Hechos 16, del 16 al 26. Dice el texto: una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. En el verso 18 leemos: ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. De inmediato, el espíritu salió de ella. Al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Están enseñando costumbres que nosotros, como ciudadanos romanos, no podemos aceptar ni practicar. Pero observa conmigo los versículos 22 hasta el final. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de azotarlos mucho, dice el verso 20, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar las órdenes, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. A la medianoche, esto es impresionante, Pablo y Silas
dice el verso 25, estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, dice el verso 26, hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Quiero compartir contigo 3 cosas puntuales de este pasaje. Imagina por un momento conmigo la situación que estaban viviendo Pablo y Silas. Los lanzan a una húmeda celda, a una fría celda, los tiran al piso y, como lo leímos en el contexto, habían sido azotados, dice ahí, los habían azotado con varas muchas veces, como dice el texto que tú y yo leímos. Así de que muy probablemente Pablo y Silas estaban probablemente con su nariz fracturada, tal vez sus ojos inflamados, sus extremidades llenas de moretones o de hematomas en sus piernas, y los tiran allí a esa fría cárcel, tal vez con una u otra costilla rota, sin ningún doctor, sin ninguna enfermera, sin ningún kit o botiquín para que pudieran curar sus heridas. En esa condición estaban Pablo y Silas. ¿Te ha pasado alguna vez? No me refiero a eso de que si te han azotado o te han golpeado, pero tal vez, al igual que ellos, has estado en condiciones desfavorables, y no por nada malo que tú hayas hecho, sino por una prueba que Dios está permitiendo en tu vida para fortalecer tu fe y para que lo conozcas más. Pero tal vez a veces nos sentimos en prisión, no detrás de barrotes. A veces nos sentimos en prisión por las cosas del pasado o por pecados que sentimos o creemos porque Dios ya nos perdonó, pero a veces vivimos en un pasado que nos aprisiona y que nos hace sentir así como esclavos de esas cosas. Pero también podemos caer al piso producto de una mala noticia, de que probablemente un familiar está en un estado grave porque, como les comentaba al principio, está en medio de una enfermedad incurable, o probablemente fue engañado alguno de tus parientes por su cónyuge, o fue tratado injustamente. Cualquiera de esas cosas. ¿Qué puede uno decirle a las personas en esos momentos? ¿Qué puede uno hacer en esos momentos si la situación la está viviendo en primera persona? Es difícil alabar a Dios, a decir verdad. Es difícil alegrarse, como le dice Pablo a los oyentes de Filipos. Sin embargo, vemos según el texto de Hechos que Pablo y Silas estaban adorando a Dios. Y mira este primer aspecto: ellos estaban adorando a Dios por quien Él era. Adoraban a Dios por quien Él era, no por lo que estaba sucediendo en ese momento, no por las circunstancias. Estoy seguro que tanto Pablo como Silas conocían muy bien la historia, toda la historia de lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, cómo Dios había librado a todos los profetas que había llamado a su servicio y cómo los había bendecido frente a sus detractores, frente a los peligros que ellos habían afrontado. De hecho, en otra de sus cartas, en Corintios particularmente, Pablo menciona todas las veces que fue flagelado, que fue latigado, que fue falsamente acusado, que fue puesto en prisiones, que fue perseguido a más no poder, que vivió naufragios, que vivió hambre, peligro, desnudez, pero nada de eso lo aminaló, nada de eso debilitó su carácter en Cristo y su fe en Dios. Es por eso que Pablo, aún cubierto tal vez de sangre y con las heridas que me figuro él podía tener, adoraba a Dios, por lo que sabía que era Dios y por conocer el carácter de un Dios que no cambia y que se había librado en el pasado a muchos de esos hombres que él llamó a servirle. Sin duda alguna estaba el control de la situación de Pablo y de Silas. Dios sabía que estaban ahí y lo había permitido, y por eso es que Pablo y Silas adoraban a Dios. Así he titulado el mensaje de hoy: en la prueba, adora a Dios. Y ese es el primer aspecto de esto. Pablo
no tenía en ese momento, en las condiciones que acabo de describir, razones para adorar a Dios. Al contrario, razones tal vez para decir: Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué permites esto? Pero no lo hizo. Él y Silas oraban y adoraban a Dios. En una de sus cartas al joven Timoteo, particularmente en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versos 11 y 12, miren lo que le escribe Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 11 y 12. Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar la buena noticia. Por eso ahora estoy sufriendo lo que les compartía. Él fue cautivo allá en Filipos a causa de predicar el evangelio de Cristo. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo: estoy sufriendo a causa de esa buena noticia, pero no me avergüenzo. Sé muy bien, quiero que grabes esas palabras para ti. Sé muy bien en quién he confiado. Toma eso para ti. En momentos de prueba, de dificultad, de vicisitud, de ser engañado, de ser traicionado frente a una enfermedad inesperada, frente a una quiebra económica, tú dile al Espíritu de Dios o di para ti mismo, para tu corazón: yo sé en quién he confiado, yo estoy seguro de que Él me puede guardar, dice aquí Pablo, hasta ese día lo que ha puesto en mis manos. Miren lo que dice Pablo: sé en quién he confiado y estoy seguro que Él me guardará, porque así lo prometió. Sé lo que Él hará. Tú también puedes hacerlo hoy. No sé cuáles son tus circunstancias, no sé cuál es el mal que te ha llegado de repente, pero Dios sigue siendo bueno. Él está cerca de ti, sus promesas siguen siendo verdaderas, su amor para contigo es incondicional y su gracia sigue siendo asombrosa. Su tiempo además es perfecto. Quizá no te guste lo que estás viviendo ahora, pero hoy puedes adorarlo como lo hizo Pablo y Silas y orar a Él y confiar en Él en medio de esa situación difícil. Lo segundo que vemos en este texto de Hechos es que Pablo y Silas adoraban a Dios antes de su intervención. Voy a recordarte los versículos 22 al 25. La multitud, mira eso, se unió en contra de Pablo y Silas, y las autoridades rasgaron sus ropas y ordenaron que los azotaran con varas. ¿Se imaginan ustedes? Después de azotarlos muchas veces, los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy de cerca. El carcelero escuchó la orden y los llevó muy adentro de la cárcel y les aseguró los pies con un cepo. ¿Saben lo que es un cepo, no? Un cepo era un instrumento de madera donde su cabeza quedaba metida, sus muñecas y sus pies, y ellos quedaban sin movimiento. Era lo que usaban en la antigüedad para inmovilizar las personas y como una forma de tortura. Pablo, herido, golpeado, tal vez sangrante, con heridas abiertas, estaba en un cepo. Pero a medianoche, dice, Pablo y Silas oraban y cantaban canciones a Dios. Miren esto: y los otros prisioneros los escuchaban. Pablo y Silas adoraron a Dios en medio de las más difíciles circunstancias. Escúchame esto y apúntalo ahí en tus notas. Pablo y Silas adoraron a Dios antes de que Dios cambiara sus circunstancias. ¿Saben? A menudo nosotros dejamos de adorar a Dios cuando las circunstancias no cambian. De pronto oramos un día, oramos 2 días. De pronto en el momento de dificultad lo último que se nos ocurre es adorar a Dios. Tal vez no pensamos en orar porque somos presa del pánico, del dolor, de la tristeza, de la aflicción, y nuestra mente empieza a divagar y a decir: esta situación no tiene salida. Pero Pablo y Silas adoraban a Dios aún en esa condición, con un cepo en sus pies, con cepos en sus manos seguramente, y llenos de heridas. A veces vemos las ilustraciones bíblicas como si Pablo y Silas estuvieran ahí piadosos, ¿verdad? Con su barba perfectamente peinada, con sus túnicas en blancas, así no era. Rasgaron sus ropas, probablemente estaban semidesnudos, y la celda era fría, húmeda, y como ya se los dije, con el maltrato permanente hacia sus cuerpos y a su parte moral. Muchas veces somos como niños pequeños
que podemos decir: Dios, yo te adoro, pero si me bendices; yo te adoro, pero si me cambia la situación laboral; yo te adoro, pero si tengo aceptación de esta persona; yo te adoro, pero si tengo un mejor lugar en la congregación; yo te adoro, pero si no tengo problemas. Al contrario, ellos adoraban a Dios en medio de las situaciones difíciles. Pablo conocía la historia de cómo Dios había liberado a hombres como David. A mí me encanta la historia de David. Cuando David fue un joven y tuvo que enfrentar al gigante Goliat, con su armadura imponente y con su espada y su lanza, su jabalina y su red, y siendo Goliat mucho más alto que David, un hombre temerario que tenía adelantado a todo el pueblo de Israel, David, un pequeño joven, se enfrenta a él. David había sido llamado por Dios para enfrentar a Goliat. Y David, cuando habla con Saúl, le dice: yo puedo enfrentar a ese gigante, yo puedo hacerlo. ¿Saben por qué? En 1 Samuel 17:37, David le dice a Saúl: el Señor me salvó de los osos y de los leones, y también me salvará de este filisteo. Y me encanta también la historia de Daniel, cuando Daniel adora allá en Babilonia. ¿Recuerdan la historia? Cuando Daniel es llevado cautivo con sus otros 3 amigos, y los contradictores de Daniel y de todos los judíos le dicen al rey Darío: tienes que escribir un edicto para prohibirles a los judíos adorar a un Dios, porque tú eres el único Dios y nuestro Dios a quien adoramos es el que merece la honra. Y Darío se deja persuadir y emite un edicto. Pero cuando Daniel 3 veces al día, escúchame, 3 veces al día adoraba a Dios, es acusado por sus contradictores y Darío lo manda a llamar, no tiene opción. Y en Daniel 6:22, Darío lo manda a lanzar al foso de los leones. Y Darío le dice a Daniel: espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. Y todos conocemos la historia. Dios cierra las fauces de los leones y Daniel sale ileso. En Daniel 6:22 dice: mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente, y tampoco le ha hecho nada a usted, majestad, no le hará ningún mal. ¡Wow! Daniel adoraba a Dios y oraba 3 veces al día desde la ventana, dirigiendo su mirada hacia el lugar donde él sabía que Dios se había revelado, y no tenía temor de Darío ni de ningún enemigo allá en Babilonia. Daniel adoraba a Dios y oraba en medio de la situación difícil, así como lo hiciera David cuando enfrentó a Goliat. Pablo y Silas adoraron a Dios antes que contestara sus oraciones o cambiara sus circunstancias. El Señor quiere que tú y yo lo adoremos antes de que responda nuestras oraciones y antes de que nuestras circunstancias cambien. Yo quiero ser esa persona, yo quiero adorar a Dios, así la situación esté difícil, así todo sea no sea claro para mí. Yo lo voy a adorar y te invito para que tú lo adores igual como yo, como lo hacían Pablo y Silas. Y la tercera cosa, miren lo que sucede. Cuando Silas y Pablo, o Pablo y Silas, adoraron y oraron a Dios en medio de la noche y en las condiciones que ya relaté, miren lo que pasa. Hechos 16:26. Hechos 16:26. Estaban adorando a Dios, dice el versículo 26, y de repente, escúchame, Dios se revela a ellos. Cuando tú y yo adoramos a Dios en medio de cualquier circunstancia, entonces podemos experimentar su gloria y su poder. La adoración va mucho más allá de la música y tiene que ver más con aquello a lo que consideramos más valioso, tanto como para darle el primer lugar en nuestras vidas. Pablo y Silas adoraron a Dios a pesar de. La adoración nace de un corazón entregado y rendido en devoción a Dios,
independientemente de las circunstancias, como lo hicieron Pablo y Silas. Saben que me gusta mucho el término que usan muchos que participan en la adoración permanentemente, que Dios ha llamado para adorarlo permanentemente. Ellos dicen que cuando se adora, se da una atmósfera distinta, se da una atmósfera espiritual maravillosa. Podemos sentir el mover del Espíritu Santo. ¿Te ha pasado eso? Cuando tú estás quebrantado o quebrantada, desanimado, desanimado, desalentado, desalentada. Eso me pasa a mí. Cuando yo de pronto estoy por alguna razón desanimado, yo coloco adoración, cánticos a mi Dios, me postro y levanto mis brazos y algo sucede. Hay una canción de Samuel Hernández que dice, ¿no?, que cuando yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, algo sucede. El Señor me da la fuerza y el ánimo. Cuando nosotros adoramos a Dios, sentimos la realidad de su presencia en nuestra vida en ese momento. Cada vez que lo adoramos en las situaciones difíciles de la vida diaria, le estamos invitando a que llene nuestro corazón de su presencia. Le estamos invitando a entregarle a sus seguras y amorosas manos cualquier situación difícil que estamos viviendo. ¿Ustedes recuerdan cuando un espíritu malo atormentaba a Saúl? ¿Y qué hacía David? Cogía su lira, la tocaba y el espíritu de inmediato se apaciguaba. David, hablando de un salmo, en el Salmo 16, de los versos 5 al 11, miren lo que dijo en medio de las situaciones difíciles. Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en tus manos. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¿Te identificas con ella? Yo sí. Mi futuro está en manos de Dios. Dice el verso 6 de Salmo 16, con la tierra mía fue como ganarme la lotería. La mía es una herencia hermosa. Adoro al Señor porque Él me guía. Mira esto, incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Siempre tomo en cuenta primero al Señor, dice David en el verso 8. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría, y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. ¡Ay, qué salmo tan maravilloso! Tocó mi corazón. Incluso en las noches me orienta y guía mis pasos. Esa es la tercera cosa que comparto hoy contigo. Ellos adoraron a Dios y Dios se manifestó a ellos. Toma nota de esto. Pablo y Silas no adoraron a Dios porque se manifestó. Dios se manifestó porque lo estaban adorando. ¿Ves la diferencia? Al adorar a Dios, Él se mostrará, Él se revelará a tu corazón y a tu espíritu. ¿Y sabes qué va a suceder? Va a cambiar tus pensamientos. Y en consecuencia, va a cambiar tu lamento en baile, como dice David en uno de sus salmos. Así es de que no sé, como te decía hace un momento, en qué situación puedas estar tú en este momento. Pero sea cual sea, toma este texto como referencia, este texto de Hechos 16. Como dos hombres como Pablo y Silas, en la situación más difícil, pudieron orar y adorar a Dios y ver su obrar. ¿Sabes? Cuando tú eliges adorar, la presencia de Dios se hará vívida en tu corazón. Podrás entregarle a Él cualquier situación, por difícil que ésta sea, experimentar su gloriosa presencia y tener el descanso para tu alma. ¿No te gustaría experimentarlo? Te invito para que lo hagas ahora mismo y adores a tu Señor y le entregues a Él todas las cosas. Deja en sus seguras manos cualquier cosa que te está afligiendo y adóralo, confía en Él, espera en Él, y Él hará.
Hay un versículo, quiero terminar con este versículo, Salmo 37:5, desde hace muchos años lo memoricé y para mí es una palabra que siempre el Espíritu usa para animarme. Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este mensaje tan especial que has puesto en nuestro corazón. Señor, solo tú conoces nuestra vida, nuestro día a día. Solo tú sabes cada situación por la cual está atravesando cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te imploro, yo te ruego que tu Espíritu Santo les guíe hacia tu corazón, para que como hiciste con Pablo y Silas, aún en medio de la más difícil prueba, en un frío calabozo, llenos de heridas y sin esperanza alguna, poder adorarte y exaltarte y ver cómo tú, Señor, le recordabas quién eras tú y ver cómo tú, Padre Santo, de una forma prodigiosa obraste para liberarles y para que los demás presos vieran, juntamente el carcelero, la gloria tuya, y Pablo y Silas pudieran ser afirmados en la fe. Ayúdanos, Dios, a no desmayar. Ayúdanos a decir como el salmista, tú eres la copa que yo bebo. Yo estoy seguro porque tú, aún en las noches más frías, en las noches más oscuras, tú me guías a mí, y guías a mis hijos, y guías a mi esposa, y guías a cada persona que amo, porque tú a todos nos guardas, porque es tu promesa. En el nombre de Cristo, amén. Bien, si este mensaje te ha estimulado, te invito para que lo compartas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por favor y comparte las prédicas que hemos publicado en estos últimos meses. Nuestro deseo es que tú crezcas en el conocimiento de Papá y tu fe, desde luego, sea robusta y firme frente a las situaciones difíciles. Síguenos por favor en nuestros perfiles de Instagram, González Rayal Piso Richie, y en Facebook, Richie Pili González. En Facebook está la predicación del domingo pasado para que la escuches y la compartas también con las personas. Si quieres apoyarnos en ese ministerio con mi esposa Pili, de verdad que tus donaciones o ofrendas son muy valiosas. Estás en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Haznos saber por qué quieres que oremos, porque estamos dispuestos a hacerlos. Un fuerte abrazo desde aquí. Deseamos que tengas un muy bendecido día. Cuídate mucho. Hasta pronto.